¿Qué piensan las personas cuando nos ven por primera vez? ¿Qué identidad nos imponen? Las personas estamos constantemente siendo encasilladas, juzgadas. Luchamos por salir de esos prejuicios, impuestos desde la primera educación, que muchas veces es impartida con un sesgo religioso, sexista, racial y entre otros. En el capítulo de hoy, leeremos poemas que discuten el cómo se entiende lo personal a partir del relato externo que nos intenta definir sistemáticamente. Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. La autora que nos acompaña en este capítulo es Semi B., estudiante de cuarto año de la Escuela de Literatura Creativa UDP. Ha escrito textos de narrativa, ensayo y poesía. Se define como escritora a partir de las lecturas que ha hecho. Sus más recientes han sido una antología de Wisława Szymborska, editada por el Fondo de Cultura Económica. Szymborska utiliza referencias judeocristianas, es decir, mitos del Antiguo Testamento y las distancias de su lectura tradicional para que funcionen como una nueva forma de enfrentarse a dilemas contemporáneos. También para Semi ha sido importante leer los ensayos de Audre Lorde, reunidos en Sister Outsider. A partir de su experiencia personal, Lorde trata el tema de la identidad femenina, negra y lesbiana, cuestionando el significado que ha sido otorgado a esas categorías humanas. Los siguientes poemas se han inspirado en estas lecturas. Retorno. Es, quizás, cuerpo inmerso en la tina, cerámica que muta a carne, agua que vibra, trae voces, pero nunca palabras. Muerte y nacimiento, tirando cada hebra hasta separar el hilo. Aquí, allá, de nuevo, por fin, no hay herencia. Cuerpo, nombre, y de la nada, nada se concreta, nada se arrebata. No significar, no ser relato. Vivir fuera de la red, ni en sueños. Derrota. Tus palabras se secan al ruido del agua. No le puedes explicar al bosque quién eres, qué has hecho por él. Por eso recolecté las semillas que refugiamos y nunca brotaron para alimentar los pájaros. Tú vuelves a la ciudad a deliberar esta derrota. Yo estaré aquí sola. Los sonidos que fluyen desde la montaña, como mi deseo, me dejan, sin aliento, pero al final del recorrido su rastro se disipa en la tierra. Palimpsesto. De la nada se crea el mundo, la nada y luego la palabra, su palabra. Él pronuncia nombres y la mitad de la humanidad debe esperar que esa misma voz traiga luz a la oscuridad del vientre. De la nada Él crea y de la nada aniquila. Solo cierta familia devota se sube al arca. Otros reciben el castigo en mesas metálicas, antes de que caiga el peso del agua. Una y otra vez han bautizado esta tierra. Todo continente viejo se ha hecho nuevo, por la fuerza, y aún así persiste el terror. América mira su reflejo, encuentra a la madre y no sabe qué hacer de ella. De la nada insisten, hay que crear. Esa voz es múltiple y única. También las carnicerías son muchas y la misma. Espacios blancos, litros de cloro vertidos, pero el mismo olor a descomposición. Esto no se borra. Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Hola, soy Semi P. Mataría a Simone de Beauvoir para quitarle el sufrimiento de estar en una relación con Sartre. Me casaría con Sylvia Plath y tiraría con Tesla, una sola vez. Creo que nunca he tenido como muy claro que me quería dedicar a la escritura. Solo me acuerdo que de chica me gustaba mucho leer. De hecho,
Bueno, primero en mi infancia tenía una manía de siempre llevar un bolso con juguetes, porque siempre quería tener como la opción de escaparme de la realidad. Era una niña muy tímida, me gustaba tener mi espacio siempre. Y bueno, partió siendo juguetes, mis muñecas, y de ahí lo fui reemplazando con libros. Creo que nunca hubo un libro que me haya convencido de que quisiera escribir. Yo creo que fueron muchos libros, no lo puedo anclar a solo uno. Buscaba libros que tocaran temas que a mí me interesaban o a mí me preocupaban, y de ahí encontré muchos libros que me recomendaban en el colegio y otros que buscaba por mí misma. Y bueno, a partir de eso también me dio ganas de comentar algunos de los temas que están tocando y dar mi propia perspectiva de esas mismas narrativas. Creo que imitaba mucho cierta estructura, pero el contenido tenía más que ver con mi perspectiva. Creo que decidí dedicarme a la escritura cuando me di cuenta de que no había nada más que quisiera hacer. Fue como una de las pocas cosas que tuve claro en cierto momento de mi adolescencia, y me da mucho miedo perderlo, porque sentía que el momento en que empezara la universidad, me dedicara a una carrera que en verdad no, que me consumiera todo mi tiempo, ahí me dije que no, y tomé la decisión de estudiar literatura, a pesar de que mi familia estuvo muy en contra de eso. Me decían que era una decisión egoísta, que al estudiar algo o decidir por una carrera no solo tenía que pensar en mí, sino que en cómo mantener a mis papás. Es una cuestión cultural, y claro, a mí eso igual me pesó, y encontré que era una razón súper válida, porque mi familia sacrificaron mucho por mí, pero después me di cuenta que por una cuestión de sobrevivencia no iba a dar más con otra carrera, y o sea que lo mejor era ahora decidir por lo que me gustaba y quizás después elegir otra carrera. Como dije antes, los libros eran una forma de construir mi propia identidad, tanto como a reconocerme en ciertas imágenes, escenas o personajes, o estar en contra de eso. Y bueno, al principio lo que más leía era literatura juvenil, y estos libros tocaban el tema del deseo al final. Me acordé de un documental que hablaba, por ejemplo, de las Barbies, que al final su existencia y su creación era una forma de que las niñas siguieran cierto rumbo y cierto pensamiento con respecto a lo que significa ser mujer. Y yo creo que, bueno, la literatura juvenil igual cae en eso, pero hay momentos de fractura y toca de manera un poco más liviana temas fuertes. Y bueno, después empecé a hacer otras lecturas, un poco gracias a una revista feminista que leí a los 15 años, que se llama Rookie Mag, y por primera vez leía a una autora que venía de un contexto muy parecido al mío, porque era una niña asiática, estadounidense, y a través de su ensayo me representaba imágenes y situaciones muy similares a las que yo vivía.
Por mucho tiempo yo creo que está en proceso de asimilación, que quería ser muy parecida, o sea, encajar dentro de los códigos de aceptación que tenían distintos espacios, tanto coreanos como chilenos. Y ella fue como la primera persona a la que leí que está hablando más que una idea de asimilación, ver que hay ciertos patrones que no necesariamente tenemos que seguir y que esta identidad de estar como entre medio también es válido y uno no tiene que irse a un extremo o al otro. Esta autora se llama Jenny Chang, también ella ha recomendado otras lecturas, yo las leía y eso me ayudó mucho como a entender un poco mejor esto de vivir entre medio de dos identidades. En Derrota, el poema que escribí, utilizo paisajes naturales porque creo que como recién he estado escribiendo poesía, probando aquí en este formato, mucho de lo que he hecho es imitación de lo que he leído de otras poetas. Mary Oliver es muy de ocupar estas escenas y el tema de la naturaleza, no un espacio, un ambiente tan original, pero de todas formas es posible renovar ese lenguaje, yo creo. Y claro, muchas personas me han dicho que este poema da la sensación de como tranquilidad, a pesar de que el título se llame Derrota. Y yo creo que sí, como que ese es el sentimiento que quería dirigirme. Es que yo siento que muchas veces lo que tenemos en común todos es que no tenemos todo lo que queremos, no logramos todo lo que nos proponemos, pero esas derrotas no significa que hayan consecuencias terribles, y a ese sentimiento quería remitir. Cuando escribí Palimpsesto, mi segundo poema, también ocupé este lenguaje bíblico pensando en las dos culturas a las que estoy inserta. Por una parte, mi familia coreana que sigue la religión protestante, y la cultura chilena que es claramente católica. Yo creo que la Biblia ya es parte de nuestro imaginario, podemos ser religiosos o no, pero ahí está todas esas referencias, todos esos mitos que lo tenemos integrado. Eso de que el lenguaje bíblico sea un modo de comunicación lo vi muy presente dentro de mi familia. Por mi parte no dejé de ser cristiana hace mucho tiempo, pero por ejemplo cuando mi mamá nos quería contar ciertas decisiones que iba a tomar o algún problema porque estaba yendo ella, muchas veces hacía referencia a personajes bíblicos, y yo y mi hermana entendíamos mucho mejor a mi mamá a partir de esas imágenes que quizá en otras palabras. Retorno y Palimpsesto tuve una preocupación por escribir en un lenguaje no binario. Igual caigo en los binarismos, pero intenté. Y esa fue mi forma de no caer en ese mismo lenguaje que es violento y hostil para las personas queer. Y quería hacerlo de esa manera porque mucho de las acciones y los discursos que tenían estas personas
me ayudó a mí como para entender de que no tenía que caer en ciertas narrativas que me hacían sentir inadecuada, y fue una forma de, no sé, de agradecimiento. Yo creo que no hay que descartar esta demanda por intentar que el lenguaje no sea tan binario. En especial la gente de literatura debería tomar esta oportunidad como un desafío, porque la literatura, la poesía, el ensayo, los cuentos, etcétera, siempre van a ser un intento, claro, de imitar antiguas formas, pero también traer algo nuevo, crear cierta estética que sea más acorde de lo contemporáneo. Esto fue La Gotera, un podcast producido por Revista Grifo de la Universidad Diego Portales. Este capítulo fue conducido por Josefina Frías. Agradecemos la participación especial de nuestros lectores: Magela Rocco, Constanza Opaso, Juanito Urriaga, Ariel Ramírez, Semi B, Antonia del Mar, Francisca Castro, Patricio Cuevas, Gabriela Alburquenque y Daniela Muñoz. Comité editorial integrado por Paloma Domínguez, Patricio Cuevas, Paloma León, Sebastián Ortiz y Josefina Frías. Sigue La Gotera Podcast en Instagram, también a Revista Grifo en Facebook, Instagram y Twitter. Revisa nuestra página web en revistagrifo.com. Este podcast fue patrocinado por Vergara 240.